Bien, en el día de hoy vamos a estar realizando una revisión sobre cómo determinar la inversa de una matriz cuadrada aplicando el método de Gauss-Jordan. Vamos primero a recordar que va a ser una condición necesaria para que una matriz tenga inversa que sea cuadrada. El hecho de no ser cuadrada ya me asegura que esa inversa no va a existir, pero no va a ser una condición suficiente. Eso quiere decir que podrán haber algunas matrices cuadradas que no tengan inversa. Después iremos viendo una técnica como para determinar de antemano, antes de empezar a buscar esa inversa, si podemos determinar si existe o no. Bueno, muy bien, vamos directamente a ponernos un ejemplo a modo de ver cómo determinar la inversa de una matriz cuadrada. Vamos a empezar por una matriz pequeña de 2 por 2 y voy a determinar su inversa aplicando el método de Gauss-Jordan. Bien, vamos a pasar a la otra cámara y vamos a quitar esto, vamos entonces a empezar por proponernos un ejercicio de aplicación. Bien, vamos a considerar la matriz de partida A, que es 2, 1, 5, 3. Y vamos a tratar de determinar su inversa aplicando, si es que existe, el método de Gauss-Jordan. Bueno, había una secuencia de pasos a seguir para determinar la matriz inversa. En primer lugar, arrancamos escribiendo lo que yo llamo la matriz ampliada, que tiene a la izquierda la matriz a la cual queremos determinar su inversa, luego una barra y de este lado la matriz identidad o la matriz unidad, que tiene el mismo tamaño que la matriz A la cual quiero determinar la inversa. ¿Cuál es la secuencia de pasos que debemos de seguir para calcular la inversa? Según Gauss-Jordan, el primer paso es conseguir un 1 en la posición 11. Para conseguir este primer 1, en realidad hay dos caminos. Usar lo que yo llamaba la transformación elemental 1, que consistía en el intercambio de filas, pero esa transformación sería útil si tú tuvieras en la fila 2 un 1 en esta posición, de manera tal que al trocar, al cambiar el orden de las filas, tú consiguieras que quede el 1 acá. En este caso, al tener un 5, iniciando esa fila 2, el trueque, el intercambio de filas, no me sirve porque no me conduce al objetivo de tener un 1 acá. Entonces vamos a tener que recurrir a la tercera transformación elemental, que habla de multiplicar todos los elementos de una línea por un escalar adecuado para conseguir entonces el 1 en la posición deseada. Vamos entonces a empezar por anotar que la fila que va a cambiar es la fila 1. Recuerden, empezamos antes de la flecha colocando cuál es el nombre de la fila que va a sufrir la transformación y luego de la flecha anotamos cuál es el cambio o la transformación que va a sufrir. En este caso, la fila 1 la voy a multiplicar toda por un medio para que acá quede el 1 deseado. Entonces, toda esta fila multiplicada por un medio me dejaría un 1, un medio y 0. La fila 2 permanecería incambiada, así que procedo a copiarla como estaba. Muy bien, una vez que conseguimos el 1 en la posición 11, recuerden que esta fila pasa a ser el pivote o pivot para conseguir los ceros, en este caso, debajo de él. Es decir, pasa a ser la fila que sumaré o restaré a la fila 2 una determinada cantidad de veces adecuada, de manera tal de que acá se genere el cero deseado. Entonces, vamos ahora por el 0 en esta posición. La transformación que debo emplear es la segunda, y entonces marco que la fila que cambia es la 2, y lo que tengo que pensar es a esa fila 2 cuántas veces le tengo que sumar o quitar el pivote, es decir, la fila 1, para que acá quede el 0.
Y la respuesta sería que hay que quitarle 5 veces el pivote. Bien, fíjense que si la fila que cambia es la 2, voy a arrancar por copiar la fila 1 como está, a los efectos de no cometer errores. Y ahora, toda la primer fila por menos 5 sumada a la fila 2. Así que es menos 5 más 5, 0. Menos 5 por un medio, menos 5 medios, más 3. Recuerden que el 3 sería 6 medios. Así que era menos 5 medios más 6 medios, un medio. Después es menos 5 por un medio, menos 5 medios más 0, y después es menos 5 por 0, 0 más 1, 1. Perfecto. Ya tenemos pronta nuestra primer columna. ¿Tá? Ahora pasaríamos a la segunda columna y voy por el 1, según la secuencia, en la posición 22. La única transformación viable para conseguir un 1 en una posición que no es la primera es la transformación elemental 3. ¿Qué dice la transformación elemental 3? ¿O qué me permite hacer? Multiplicar todos los elementos de una línea por un escalar adecuado. Entonces, si yo multiplico acá por 2, genero el 1 que quiero. Entonces marco que la fila que cambia es la 2, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 esa fila 2. Si la fila que cambia es la 2, copiemos la 1 como está, antes de continuar, para no cometer errores. Y ahora toda la 2 multiplicada por 2. Entonces sería 0, sería 1. Esta multiplicada por 2 me daría menos 5 y 2 por 1, 2. Bien, ahora a continuación que ya conseguí el 1 en la posición deseada, recuerden que esta fila que lo contiene pasa a ser el pivote o pivot para generar el 0 por arriba de él. Es decir, que cuando quiero ahora generar el 0 en esta posición, deberé pensar a esta fila que voy a transformar cuántas veces le sumo o le quito el pivote para que acá me quede el 0 deseado. Entonces, fíjense que la fila que va a cambiar es la 1. Lo que tengo que hacer con la fila 1 es quitarle un medio del pivote, es decir, de la fila 2. Bien, si la fila que va a cambiar es la 1, voy a arrancar copiando la fila 2 como está para no cometer errores. Y entonces, por menos un medio la fila 2 sumada a la fila 1. Menos un medio por 0, 0, más 1, 1. Menos un medio más un medio, 0. Menos un medio por menos 5 son 5 medios, más un medio son 6 medios, que simplificado es 3. Menos un medio por 2 es menos 1, más 0, menos 1. Y conseguí el objetivo de dejar a la izquierda la matriz identidad y entonces el método establece que lo que queda a la derecha es la inversa que estoy buscando. ¿Estará bien? ¿Será realmente la inversa que deseo, la matriz 3 menos 1 menos 5, 2? Bien, recuerden que siempre que consigo la inversa es posible verificar que no me he equivocado mediante la aplicación de la definición. Es decir, vamos a mover. ¿Cómo hago para verificar que no me equivoqué? Ustedes saben que si esa inversa determinada la multiplican por A, tiene que darles la identidad si es que esta inversa es correcta. Entonces yo voy a colocar acá la supuesta inversa que determiné, la voy a multiplicar por la matriz A de partida, que era 2, 1, 5, 3, y voy a plantear que en principio esto me va a dar una matriz J. ¿De qué tamaño va a ser esa matriz J? Fíjense que acá tienen una de 2 por 2 multiplicada por otra de 2 por 2. ¿El producto es viable? Sí, porque el número de columnas de la primera coincide con las filas de la segunda y la matriz resultante queda entonces de 2 por 2. Si esta matriz J que voy a determinar es de 2 por 2, voy a arrancar escribiéndola
con letras a determinar. J11, J12, J21 y J22. Y ahora vayamos a ver cómo determino cada una de esas entradas para corroborar si realmente esta matriz J que se obtiene coincide con la identidad que necesito. Bueno, entonces el J11, recuerden, primer subíndice indica la fila que tomo de la primer matriz, segundo subíndice la columna que tomás de la segunda. Así que en este caso tendrías que hacer el 3 por 2 y el menos 1 por 5. El 3 por 2 y el menos 1 por 5. Opero y esto me da 1. Luego el J12, que sería primera fila por segunda columna, así que iría un 3 por 1 menos 1 por 3. Esto sería 3 menos 3, nos daría 0. El J21, que sería segunda fila, primera columna, o sea que sería el menos 5 por 2 más el 2 por 5, lo cual nos daría menos 10 más 10, 0. Y para terminar, el J22, que terminaría siendo segunda fila, segunda columna, o sea, menos 5 por 1 más 2 por 3, lo cual sería menos 5 más 6, y eso me daría 1. Fíjense entonces que esa matriz J obtenida es 1, 0, 0, 1, con lo cual obviamente verifico que es la matriz identidad que debería darme si la inversa estaba bien determinada. Así que quedó demostrado o justificado que esta matriz inversa es realmente la que yo estaba buscando. Muy bien, espero que haya sido entonces claro el planteo del método de Gauss-Jordan.